Aquí vamos a dar esta pequeña representación de aquellos jóvenes que tuvieron una conciencia más fuerte de cinismo y escepticismo sobre las intenciones del Estado. Como no voy a leer las citas, pero ustedes pueden ver, con el argumento que el Estado era cómplice en el bloqueo de todos los derechos democráticos y civiles de los mapuche. Participante 2 sugiere que el gobierno chileno deslegitimiza las reivindicaciones mapuche mediante la implementación de políticas de acción afirmativa, cosa que vamos a contrastar después muy fuertemente. Sugirieron que las demandas mapuche trataron de seguir procesos democráticos que a propósito el gobierno no hizo caso. Especularon que solo se provoca una reacción del Estado cuando los activistas emprendieron con actos públicos de trastorno, como las marchas o bloqueos de carreteras. Y el desilusión se expresó también en los comentarios de los estudiantes sobre los medios de comunicación que apoyaron los intereses del Estado-Nación en su representación de los terroristas mapuche. Y finalmente los jóvenes mapuche expresan intenciones agénticas por resistir discursivamente los procedimientos estatales y por categorizarlos como antidemocráticos. Algunos de los jóvenes enfatizaron que la definición de un acto terrorista se aplica mejor a la usurpación histórica de las tierras indígenas y a los agentes contemporáneos cuyas intenciones fueron coaccionar y amenazar a los mapuche con fines políticos. En cambio, con las representaciones en los medios, los jóvenes mapuches expresaron la perspectiva que los policías son los agresores y infringen a las libertades civiles y los derechos. En el contexto de estas interpretaciones del Estado y de los medios, los jóvenes mapuche enfatizaron que la definición de un acto terrorista se aplica mejor a la usurpación histórica de los territorios indígenas y los agentes de hoy en día quienes están decididos a amenazar a los mapuches por fines políticos. Entonces dan vuelta a la moneda para ver la intencionalidad del Estado y sus acciones. Volcando la idea de terrorista y agresor del Estado, los jóvenes mapuche reposicionan a ambos participantes o partidos en el marco normativo de la justicia social. Bueno, esa es la muestra más pequeña y vamos a pasar ahora a presentar las perspectivas ambivalentes de la mayoría de los estudiantes en los colegios. Ellos demuestran un conocimiento incompleto de las historias coloniales y se enfocan en describir y discutir la relación entre las generaciones anteriores y su relación con la tierra y su generación y el contexto para hacer demandas políticas. Quizás es importante enfatizar que como era un estudio bastante largo de 3 años, estamos en 6 meses antes de terminar, estamos presentando una pequeña sección de esta investigación que está enfocada sobre todo en la ciudadanía y la juventud y su agencia. Pero una gran parte del estudio, como podrían pensar, fue acerca del papel que juega la educación en cuanto a reproducir jerarquías raciales en medio de contextos donde los jóvenes mapuches son una mayoría y contrastar eso un poco con los diferentes espacios y las diferentes escalas de pertenencia y en los lugares urbanos y el papel que está jugando la educación en cuanto al currículo, en cuanto a los entornos en que se encuentran los jóvenes en los liceos, en los internados, etc. Aquí vemos un pequeño ejemplo de esto que
en relación a lo que encontramos en nuestro análisis de los textos escolares, donde analizamos un poco el contenido de la historia que presentan respecto al pueblo mapuche y los conocimientos y los discursos o los narrativos de los jóvenes. Y vimos que hay cierta simetría entre lo que está en los contenidos de estos libros escolares y lo que encuentran en las próximas diapositivas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que más de la mitad de los estudiantes adoptaron un posicionamiento que se fundó sobre el liberalismo y la idea de derechos civiles liberales relacionados con la seguridad personal, la propiedad privada y la participación en el mercado a través del consumo y el empleo. Como resultado de su posición, los jóvenes problematizaron las demandas indígenas, distanciándose de algunos elementos de la causa mapuche. Casi en su totalidad, los jóvenes se identificaron como chileno mapuche, como nacional e indígena. En consecuencia, eran reacios a decir que el público chileno es totalmente racista. Dijeron que la discriminación expresada hacia los mapuche resulta de una pobre información o la falsificación de las protestas. Sin embargo, como vemos en esta diapositiva aquí, los jóvenes mapuche demuestran diferentes niveles de conocimiento acerca de la historia colonial y el despojo de tierras. Los relatos de estos jóvenes simplifican a veces excesivamente la disolución de las reducciones comunales mapuche por Pinochet desde 1978 y vemos una simetría muy cercana con los contenidos de este libro. No sabemos cuál es el actual, pero en el año en que estuvimos, 2011 a 12, el libro escolar para el Currículo Nacional en Historia para segundo año de enseñanza media. Esto enseña que las tierras mapuches fueron comprados por el Estado a mediados del siglo XIX, el cual llevó al desplazamiento de la población mapuche. Eso es en página 33 de 2012 en este libro. Y omite información acerca de la privatización de las tierras durante el periodo de Pinochet por completo. Es decir, que simplifica demasiado estos procesos que estuvieron ocurriendo. Además que omite mucha información respecto al movimiento del mapuche durante la reforma agraria y sabemos que fue concedido a los agricultores élite durante el periodo de la dictadura y grandes áreas fueron vendidas a precio reducido para la industria de las maderas y se crearon incentivos fiscales para impulsar la exportación del pino y pulpa de madera como parte de la reestructuración neoliberal de Pinochet. Todo eso está omitido de estos libros. Entonces, esos elementos nos sugirió que hay un elemento importante en cuanto a la relación entre la tierra o los territorios mapuche y su formación de identidad. Entonces vamos a ir un poco más allá con esto. Casi había un consenso entre casi todos los alumnos en cuanto a que los mapuches sí tienen el derecho de buscar sus derechos civiles y de también que tenían confianza además en los procedimientos y los procesos burocráticos relacionados con el sistema de administrar la tierra y todo. Y entonces las dudas que expresaron los alumnos frente a las demandas mapuche, las dudas que expresaron se basaron mayoritariamente en la legitimidad que daban a la propiedad privada. Y estaban muy contentos de apoyar la propiedad privada como la forma común y corriente, digamos, y no era claro desde su perspectiva cómo se podía redistribuir la tierra a los mapuche en una forma colectiva, digamos, si la gente ya tenía propiedad privada.
Y un alumno, como se ve aquí en la cita, enfatizó que la redistribución de la tierra era algo que no se podía hacer muy fácilmente, que era bien complicada la historia y que después de décadas de propiedad sería bien difícil de cambiar la cosa. Entonces estaban muy dudosos de la posibilidad de hacer otra forma de relación entre tierra, territorio y el grupo mapuche. Y es más, asociaron la demanda por un territorio mapuche con una generación anterior, como anotó Andrew, que una generación anterior tenía una relación muy fuerte, muy tradicional con un territorio a través de los actos rituales, lo que sea, y que tenía una fuerte relación que la juventud no ya tenía. Pensaban que su generación no tenía la misma conexión, digamos, con la tierra. Y entonces se va también relacionado fuertemente con la cuestión de que aún algunas demandas para el territorio mapuche eran demandas que más salieron de una perspectiva individualista, hasta que pensaban que las personas que levantaban la tierra eran buscando algo individual para ellos mismos en vez de buscar algo para un grupo más amplio. Y lo que vemos es que hay un eco de los hallazgos en estudios de la juventud de otras partes del mundo en cuanto a la importancia de unas metas individualistas, ¿no? Que encontramos elementos en los discursos de los alumnos mapuche que tienen mucho que ver con los discursos de jóvenes en otras partes del mundo. Y en esto están consistentes con el discurso y el valor que la nación chilena, en este caso, pone en lo individual, digamos, en la vida pública y la vida política. Y las... a ver, ¿qué más? Bueno, también hay que recordar, sin embargo, que sí ellos, los jóvenes, podían ser mapuche sin tener una relación con la tierra. Entonces, pues, se posicionaron como mapuche, pero ese se expresó no a través de una relación tradicional con la tierra, sino por otras formas, que no vamos a indicar aquí, pero hay que tener en cuenta pero que entonces este quiere decir que los jóvenes decían, bueno, no tenemos que quedarnos en el campo, no tenemos que quedarnos en las zonas rurales, podemos ser indígenas saliendo del campo. Entonces hay que buscar otra forma de vivir, pero tratando de también llevar algo de lo mapuche con ellos. Y está muy relacionado con la cuestión de, como decía, que los chicos se estaban poniéndose en una identidad que no tenía relación con la naturaleza, por ejemplo, y que había una relación con la tecnología, como indicaba Andrew, una cultura digital, podemos decir. Bueno, pasamos un poco ahora a mirar otra vez sus opiniones respecto al Estado, pero sobre todo los beneficios multiculturales. En el título ven una cita de
un alumno que dijo a los mapuches les regalan todo. Las políticas multiculturales recientes del gobierno chileno han influido fuertemente en las percepciones y las perspectivas sociales de los jóvenes rurales mapuche, en cuanto a sus expectativas que tienen del apoyo estatal y de las oportunidades de participación cívica. Particularmente el hecho que el Estado otorga las becas indígenas, los fondos de tierra, los proyectos de desarrollo comunitario, como el programa Orígenes, animan a los jóvenes a identificarse como sujetos ciudadanos indígenas, así siguiendo un poco a Charles Hale. La expresión a los mapuche les regalan todo, el alumno quiso referir al Estado, indica las expectativas que se desprenden del mayor acceso a la educación, leyes de años mínimos de escolaridad y becas escolares indígenas. El Estado-Nación viene a ser un aliado que generosamente distribuye fondos y apoyo. Los jóvenes entienden que los recursos son neutros y ofrecidos sin condiciones, elemento que asocian con una participación favorable en la sociedad civil, pero por supuesto ignora de cierta manera las jerarquías raciales, las desigualdades que existen dentro de esos contextos donde están estudiando. Y muchas veces eso fue ausente de sus narrativas. Al aceptar la generosidad de las concesiones del Estado, encontramos que los jóvenes mapuches se diferencian no solo de los radicales y extremistas que van más allá de los límites legítimos de reconocimiento multicultural, tal como describe el antropólogo Charles Hale, que distingue entre los indios permitidos y los indios rebeldes. Es más, la movilidad social está relacionada con la responsabilidad y el talento individual. Creen realmente en lo que apareció una y otra vez, era este concepto de surgir. Nosotros estamos surgiendo, tenemos que surgir, y vemos en un momento un poco más respecto a las generaciones esta ruptura, pero la identificación con el multiculturalismo también está relacionado con este distanciamiento entre los jóvenes y las generaciones anteriores mapuches. Es decir, que concentran mucho más en contrastar sus experiencias con sus padres o sus abuelos, y eso les llevan a concluir que las oportunidades que les dan son muy favorables. Pero aún así los jóvenes se posicionan tal como el vehículo de un avance mapuche, como una persona que puede hacerse alguien. En este proceso comienzan los jóvenes a descartar el valor de sus padres y abuelos en cierta manera. Vamos a dar unos ejemplos aquí. Dados los recursos orientados a un proceso de superarse, los alumnos perciben un deber de lograr lo que sus padres no pudieron: llegar a tener un trabajo limpio, profesional, urbano, y dejar atrás la pobreza y las desventajas de ser mapuche. Esto fue muy fuertemente ligado en sus discursos. Los alumnos prefieren enfatizar comparaciones entre, como dije antes, las generaciones de sus padres y abuelos como evidencia del desarrollo nacional y los derechos civiles que están otorgados, en el lugar de discutir los obstáculos estructurales y sus objetivos, que tampoco conversamos tanto en esta presentación, pero podríamos conversar después. Superarse implica dejar de cumplir con los estereotipos del mapuche ocioso. La profesionalización se vincula en la mente de los jóvenes mapuche al trabajo en los espacios incluidos dentro de la nación, es decir, las grandes ciudades, mientras que las aldeas y el campo siguen siendo marginales al proyecto de construcción nacional. Y esto tiene un legado colonial muy fuerte, ¿no? Ser parte del milagro chileno